Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, disculpen la tardanza, pero ustedes saben cuándo son, como cuando los expositores no los tenemos en el auditorio, dependemos de sus actividades, ¿no? Mientras dando chance que se conecte, yo tengo una pequeña presentación que la haré después, para que ustedes conozcan un poquito de estas personas. Quisiera darle las gracias en primer lugar a ustedes, por supuesto, que están compartiendo este gran sueño, este proyecto ECMO aquí en Latinidad. También quería darle las gracias al Centro Médico Docente, quería darle también las gracias al SET, a Multimedia, a Miguel Azuaje, que ha sido, bueno, un pilar para estas partes tecnológicas. Como les dije, vamos a tener esta sesión porque eh, hacerlo un poquito dinámico, vamos a hacerla corta porque ellos tienen una actividad. Me parece interesante que estemos aquí ya cuatro intensivistas y el resto vamos a hacer una especie de conversatorio. Ellos van a hablar más o menos de cómo ellos manejan los pacientes en ECMO cuando llegan a terapia, cómo hacen el destete y siéntanse libre para ser interactivo, hacerle todas las preguntas que consideren. Por lo pronto, déjenme comentarles algo, ¿no? Cuando esta interacción, esta relación que existe con esta gente de Florida fue gracias a Luis, que un día estábamos en terapia y me comentó, ¿tú conoces a Gastón Cudemo? Y yo, bueno, y sí, yo conozco a un Gastón Cudemo del centro médico. No vale, al hijo y tal, qué sé yo, que va a intervenir en una sesión de sepsis en el centro médico de Caracas. Oye, va a hablar de ECMO. Y yo, oye, sí, qué interesante. Cuando yo oí la intervención de él, primero me llamó la atención de Naples. Ni siquiera sabía dónde quedaba eso, la verdad que perdonen mi ignorancia. Cuando lo busqué, evidentemente queda en Florida, al sur de Florida, este, del otro lado de Miami, como está como a 4 o 6 horas más o menos, algo así, en carro, ¿no? Em, Entre conversaciones van y conversaciones vienen, nosotros en el servicio de cirugía cardiovascular tenemos un área que tenemos varios años desarrollando y en lo personal yo tengo gran parte de mi vida profesional desarrollando la parte de preservación valvular y traté de que coincidiera, ¿no? Una visita en uno de los meetings que nosotros regularmente asistimos, que era en Nueva York, y cuadrar esa visita a Naples. Así que el año pasado nos hicimos ese viaje de Nueva York a Naples. Fue bien, bien, bien complicado porque eh, yo por lo menos no manejo afuera de Venezuela porque me da angustia, me da cosa. Entonces traté de buscar un vuelo que llegara a Naples. Afortunadamente hay aviones que llegan allá. Y bueno, allá llegué. En primer lugar, llegué un día en la mañana. Este es lo que es la Quinta Avenida de ellos. Yo no le tomé a los negocios. Los que me conocen más íntimamente saben que yo tengo una gran inclinación para la parte ornamental y las matas. Pero me llamó mucho la atención que esta avenida, que es de largo a largo, aparte que tiene todas las boutiques para las chicas y los chicos que les gustan las compras, pero tienen una ornamentación hermosísima, ¿no? Y que muy bien planificada para ese nivel de temperatura que yo me sentí más o menos como si estuviera en lechería, porque más o menos el clima es muy parecido, ¿no? Y el lugar también se presta porque está la bahía muy cerca, etcétera, ¿no? Esa tarde, a los que les gusta comer bien y si van a algún momento a Naples, yo les recomiendo este restaurante que me llevaron nuestros anfitriones, el Los Champlain, que es realmente primoroso, riquísimo, pero yo no fui a eso, yo fui a visitarlos a ellos. Este es el hospital donde ellos trabajan, que es el Naples Community Hospital, NCH. eh, y desde prácticamente el primer día que llegué, comenzamos a trabajar. Tuve el orgullo de reencontrarme. Los que me han oído en estas charlas, he nombrado muchas veces la serendipia, ¿no? Los que no saben el concepto es esas cosas casuales, extraordinarias, que ocurren de una manera espontánea y casual, pero que son siempre beneficiosas, ¿no? Ese hombre que está ahí es un compañero de promoción mío, que de paso fue padrino de mi boda, que tenía 35 años que no lo veía. Y fíjate, me lo encontré allá metido en ese hospital, el doctor Ricardo Martínez, que lo conocerán
por esta vía también. Tuve la oportunidad de pasar una revista en la unidad de cuidados coronarios de este servicio extraordinario, donde participan, que es lo que vamos a hablar hoy, enfermeras, terapistas respiratorios, nutricionistas, los médicos, en fin, un equipo multidisciplinario como realmente se debe enfocar la medicina actualmente. Compartí y conocí nuevos amigos latinoamericanos de Colombia, de la unidad de insuficiencia cardíaca que tienen allá extraordinaria, aunque es un hospital que no tiene programa de trasplante, está muy bien equipado. Yo creo que en poco tiempo ellos van a desarrollar eso. Ese que está ahí es el doctor Roberto Cubero, venezolano, que es el presidente actualmente del Instituto Cardíaco del NCH, de ese hospital, y jefe de la unidad de cardiología estructural, venezolano, tremenda persona y que está definitivamente dispuesto a apoyarnos en todas las cosas que nosotros deseemos en beneficio de esta institución, que de paso, este hombre era cuñado del doctor Hermann Scholl, ¿no? También lo conocí en ese momento. Buena persona, buen tipo, buen profesional y extraordinario organizador. Tuve el gusto de participar en las reuniones de cardiología intervencionista, extraordinaria, un buen nivel, y me llenó de orgullo de que no son muy diferentes a las que nosotros realizamos aquí en Venezuela, son realmente con los mismos problemas, las mismas cosas, lo único que nos ganan es en tecnología y en recursos, ¿no? Además de eso, tuve el gusto de participar en la unidad, pequeño video, de simulación, al doctor que le gusta la simulación. Detiene muchas cosas. En lo personal, como yo soy un amante de las imágenes, pude practicar el eco transesofágico en un modelo inanimado, donde créanme, señores, que es casi igual a la realidad humana, donde uno puede escoger la patología. Y lo que me costó a mí durante varios años con la doctora Anaís Valero, que no la veo, que debe estar en el fondo, porque lo hacíamos en pacientes vivos. Esto es una cuestión maravillosa porque se puede hacer de una manera en tiempo real y se puede repetir muchas veces sin dañar a las personas. Si se dan cuenta, estoy haciendo el eco transesofágico en una cabina del metro. Eso no es una cabina del metro, es un ambiente tridimensional que ustedes lo pueden transformar o en el Museo del Louvre o en el museo o lo que ustedes desean, en un campo minado, en nieve, etcétera, etcétera. Ahí estoy yo más contento que muchachito comiendo, bueno, pues, extraordinaria unidad de simulación. En fin, estos son los dos anfitriones, el doctor Gastón Cudemos, venezolano, anestesiólogo, jefe de la unidad y director del programa de ECMO, el doctor Ricardo Martín, intensivista, anestesiólogo cardiovascular. Y por esta vía, si están comunicados ya, quería darle mis felicitaciones porque este año esta unidad de cuidado postoperatorio en cirugía cardiovascular fue incluida en los 100 mejores hospitales de cuidado postoperatorio en los Estados Unidos, para que usted tenga una idea más o menos del nivel de eficiencia de este equipo. Y lo más orgulloso para mí, y para lo que estamos aquí seguramente, es que es comandada por dos venezolanos. Este es el equipo extraordinario de enfermería y de terapistas respiratorios que se encarga de manejar estos pacientes escritos en esta unidad, de lo cual compartir, son extraordinarias personas. Y nuevamente, insisto, esto es un trabajo de equipo, esto no hay manera, no hay ungidos, no hay héroes, son personas que trabajan en equipo. Y yo creo que esa es, para mí, la conclusión para este programa, ¿no? Y para todas las cosas en la vida, hay que trabajar en equipo. Bueno, sin más, vamos a ver si están conectados. Eh, Vamos a darle paso al doctor Gastón Cudemo, ya le hice la introducción. Eh, Vamos a ver. Orlando, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Es Ricardo. Ah, Ricardo. Hola, Ricardo. Gastón todavía está ocupado en un caso. Muchas gracias, Orlando, por la introducción. Vi que estabas presentando los slides. Muy contentos de estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia. Tengo entendido entonces, Orlando, que querías discutir cómo hacíamos nosotros nuestras revistas aquí en la unidad. Eso es la intención de la reunión hoy. Ciertamente, es así. Aquí tenemos un grupo de los que manejan nuestros pacientes cardiovasculares y críticos de la unidad, 4 intensivistas, están la gente de terapia respiratoria, rehabilitación, están los médicos generales también y enfermería. Entonces, sería bueno que nos dieran un panorama
más o menos de se desenvuelve una revista típica en el caso de ustedes. Y están los perfusionistas, perdón que no lo hayan mencionado, Karen, discúlpame, están nuestros perfusionistas también. Sí, está claro que lo que tú dijiste es muy, muy cierto, que esto es una cuestión de equipo, ¿no? Son sistemas muy complejos que necesita el input de toda la gente que participa aquí, ¿no? O sea, que estas rounds que nosotros hacemos son multidisciplinarios y no te quepa la menor duda que mientras más gente participe, mejor es el rounds. Entonces, mira, estos son pacientes obviamente sumamente complejos y que es bueno ser sistemático en el momento de abordar los problemas que tienen los pacientes, ¿no? Como te digo, tenemos a los médicos intensivistas, vamos a tener, a veces tenemos gente invitada que está disponible, tenemos a los residentes y fellows que tenemos aquí como parte del programa de entrenamiento, vamos a tener obviamente a los practitioners, tenemos dos nurse practitioners que son como el alma, la mano derecha de nosotros en términos de la gente que pone las órdenes, ayudan con las admisiones, se encargan de procedimientos en la unidad, etcétera. Después tenemos a nuestro personal de terapia respiratoria, tenemos a nuestro personal de terapia física, tenemos la gente de nutrición, está la gente de social work que se encargan de negociar todas estas cosas de seguros, de problemas familiares, todas estas cosas donde se queda la gente a dormir, los familiares, muchos. Recuérdate que cuando un paciente de estos se enferma toda la familia, ¿no? Y hay muchos problemas a veces con cuestiones de seguros, quién paga qué cosa, qué está disponible. Entonces necesitamos obviamente el apoyo a nivel administrativo de una persona que pueda resolver todos estos problemas, ¿no? Como te digo, es grandísima la cantidad de gente que juega un rol fundamental. Y como te digo, dependemos, la gente de perfusión, obviamente, cuando estamos en ECMO, los de perfusión, nuestros perfusionistas están con el paciente, ¿no? Obviamente hay programas que han evolucionado a tener a un especialista de ECMO en vez de un perfusionista. Y eso depende del modelo de cada sitio. Entonces, bueno, nosotros estamos contando con la ayuda de los perfusionistas, ¿no? Eh, Como te digo, inclusive tenemos en nuestra revista, no es inusual, que si tenemos familia que está presente, yo no tengo ningún problema en que la familia se una a la discusión y oigan la discusión. Yo creo que una de las partes más importantes es que a la familia participar de la revista que hacemos, pueden entender qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, cuáles son los problemas que tenemos. Y yo creo que siempre es muy bien recibido, que hay gente que a veces se siente un poquito incómodo teniendo la familia alrededor, pero nosotros consideramos que tener la familia al lado es un beneficio para todos. Y mire, realmente aprecian el trabajo en equipo y aprecian el esfuerzo que ponemos en el cuidado de sus familiares. O sea que a veces yo soy muy abierto, igual Gastón, si tenemos chance y la gente está interesada y quiere participar, los tenemos en nuestras revistas también. Eh, ¿Qué te puedo decir? Entonces, una de las cosas que hay que hacer en nuestra revista es que hay que ser sistemáticos, ¿no? Entonces hay que generar como una matriz de información para que todo el mundo pueda revisar todos los diferentes sistemas del paciente. Nosotros hacemos revisiones por aparatos, ¿no? Y entonces tratamos de ser sistemáticos. Eh, Depende de quién tenemos en la unidad, si tenemos residentes o nuestros enfermeros, ellos son los que presentan el caso. Entonces hace una pequeña introducción, nos dejan saber qué ha pasado con el paciente, nos hacen una evolución de los días que han pasado en la unidad. Siempre queremos que nos hagan un resumen de las últimas 24 horas, qué pasó en la noche, si hubo eventos, etcétera, que nos hagan un resumen de lo que ha pasado, si ha habido complicaciones, etcétera. Y después empezamos a revisar la data que tenemos de los pacientes. ¿Es diferente la modalidad de revista de un paciente crítico a un paciente ECMO o es igual o complementaria? ¿Cómo lo definirías tú? Mira, obviamente seguimos mucho de las cosas que hacemos con cualquier paciente enfermo, no te quepa la menor duda. Sin embargo, ECMO es obviamente un nivel diferente de soporte y tiene características que yo creo que uno tiene que revisar. Entonces, eh, como te digo, yo insisto en mucho, uno, la parte académica y de entrenamiento cuando tenemos un caso de ECMO, y dos, a mí me gusta analizar cómo el sistema está funcionando. Y ahorita podemos hablar un poquito más en detalles en
diferencias entre ECMO venovenoso versus ECMO venoarterial y qué cosas busca en cada uno de los pacientes, ¿no? No todos los ECMO son creados iguales y hay que revisar cosas muy específicas de cada uno. Entonces, mira, para estandarizar la presentación, tenemos al residente o el enfermero presentando para empezar los datos vitales. Entonces, tenemos un template que viene en el sistema electrónico del paciente, que ya tenemos, hay unos templates que tenemos ahí que ya tienen signos vitales, tienen temperatura, ritmo cardíaco, cómo están las presiones, si tiene un Swan Ganz que nos lean la hemodinamia, que nos lean presiones de arteria pulmonar, se han hecho presiones capilares que nos midan eso, cuál es la presión venosa central, gasto cardíaco, índice de gasto cardíaco, toda esta serie de cosas, ¿no? Obviamente revisamos el sistema respiratorio, entonces revisamos, está en el ventilador, cuáles son los settings, cuál es el parámetro, oxigenación. Lo mismo hacemos con los riñones, revisamos cuál es el balance de líquidos del día, está orinando, no está orinando, los parámetros renales. Obviamente revisamos cuestiones de antibióticos, infecciones, cómo está la procalcitonina, etcétera. Nada, revisamos todo lo que puede hacer, obviamente la radiografía, el electrocardiograma. No es inusual que estos pacientes tengan un eco. Tratamos de que coordinar los ecos, nos los hagan en la mañana para cuando estemos en la revista revisemos el eco con el técnico de ecocardiografía. Y como te digo, creo que lo que se diferencia un poquito de una revista normal a una revista de un paciente con ECMO es que revisamos ya los parámetros de la máquina de ECMO. Por ejemplo, tenemos un paciente en ECMO veno-venoso, ¿ok? Entonces ahí el énfasis va a ser en la transferencia de gases en el sistema. Entonces yo exijo que en las mañanas tengamos gases arteriales premembrana y gases arteriales postmembrana. ¿Para qué? Porque uno me permite medir la eficiencia de la transferencia de gases, ¿no? Si la membrana está funcionando bien, si el PO2 que obtenemos postmembrana es el que esperamos basado en la fracción inspirada de oxígeno que tengamos la membrana, ¿no? Entonces a mí me gusta revisar esos parámetros, lo puedes seguir secuencialmente, tú puedes darte cuenta que en cuestión de días, de repente la eficiencia de la membrana baja y te das cuenta que al mismo nivel de fracción expirada de oxígeno, la presión parcial de oxígeno empieza a bajar. Ya te quiere dar indicios de que la membrana se está convirtiendo más ineficiente, hay acumulación probablemente de proteínas en la membrana. Nosotros hacemos por protocolo como una limpieza de la membrana, hacemos como un flush de la membrana con gases para quitar agua, o sea, se condensa el agua a veces en el componente de la vía aérea del sistema, y cosa que ya es estándar, y te das cuenta que apenas quitas el agua, obviamente la oxigenación mejora. Cosas de eso. Entonces, en un paciente veno-venoso, no solamente, y a mí me preocupa la parte de la transferencia de gases, y de hecho a mí me gusta que tenemos templates que el perfusionista me calcula entonces cuántos cc por minuto de oxígeno está transfiriendo la membrana. ¿Ok? Eso es una idea del consumo de oxígeno del paciente. Obviamente, la contraparte de esto es evaluar el pulmón. Y cuando te digo evaluar el pulmón, si podemos, tomamos muestras inspiradas y expiradas de aire para ver cuánto transferencia de gases está ocurriendo a nivel pulmonar. Obviamente, si yo tengo la capacidad de medir transferencia de gases a nivel de la membrana artificial y que transferencia de gases a nivel del pulmón, me da una buena idea de cuánto consumo de oxígeno tenemos en este paciente. Es una manera elegante. Creo que es muy bonito ver que a medida que el paciente empieza a mejorar, es interesante cómo pasamos de que el 80-90% de la oxigenación viene de la membrana artificial y apenas 10 a 15% es el pulmón nativo. Vemos que a medida que el paciente empieza a mejorar, eso empieza a revertir. Y vamos viendo que todos los días el pulmón natural empieza a transferir mejor la oxigenación y eliminar CO2. Obviamente prestamos particular atención a la manera como ventilamos a nuestro paciente, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer es proteger el pulmón al daño que nosotros inducimos con la ventilación mecánica. Entonces, tenemos que revisar que estemos cumpliendo todos los parámetros de protección pulmonar, que el volumen corriente sea bajo, cuidado si ultra bajo, en el sentido que estamos apuntando a 3 o 4 cc por kilo de peso ideal de volumen corriente, ¿no?
Es bueno tener el pulmón reclutado sin que se esté sobreexpandido. Entonces, no es inusual que estemos entre 10 o 12 de PIP y no es inusual que a veces pongamos un balón esofágico para entonces medir presiones transpulmonares. Esto nos permite de repente reclutar el pulmón, nos permite decidir cuánto PIP vamos a necesitar para que el pulmón esté abierto. Yo soy un firme creyente que la protección pulmonar es indispensable porque esa es la idea. Cuando estamos en ECMO veno-venoso, estamos protegiendo el pulmón. Entonces, por ejemplo, es el tipo de cosa que yo paso un tiempo evaluando cuando tenemos un paciente en ECMO veno-venoso. Me concentro, además de la cosa estándar que hacemos en cualquier paciente crítico, obviamente me concentro en la transferencia de gases a nivel de la membrana y transferencia de gases y la mecánica pulmonar de nuestro paciente. Porque obviamente en la medida que veamos que el compliance del pulmón mejora, en la medida que vemos que la radiografía empieza a verse mejor, en la medida que vemos que los gases arteriales mejoran, empezamos la transición a tratar de guiñar al paciente. Un momentico, Ricardo. Esa evaluación que tú estás diciendo lo hacen diariamente, una vez al día. Diariamente durante los rounds en la mañana, sí. ¿Cuántas veces hacen ese run ustedes con el paciente en ECMO? Bueno, los rounds principales una vez al día. En la tarde volvemos a hacer rounds. Estos pacientes, sin embargo, lo estándar es conseguir gases arteriales cada 4 horas. Okay, entonces eso es estándar y si hay cambios, si vemos que los gases no cambian eso, obviamente nos dejan saber inmediatamente. Y entonces vemos cómo está el nivel de sedación y cómo está el paciente, etcétera. Recuérdate que ahora la tendencia es tratar de extubar a estos pacientes lo antes posible. Hay dos estrategias que son diferentes, ¿no? En términos a cómo uno enfoca a estos pacientes. Hay gente que quiere winear el ECMO lo antes posible, proveer soporte mientras el pulmón mejora un poco para quitar la máquina del paciente. Nosotros nos vamos por el otro enfoque, que es tratar de extubar al paciente lo antes posible y mantener al paciente en soporte ventilatorio con la máquina de ECMO. ¿Por qué? Porque obviamente minimizamos el potencial daño de, de pulmón con las intervenciones que nosotros hacemos. Obviamente, con algunas de las configuraciones que tenemos de ECMO veno-venoso, estos pacientes pueden caminar. No es inusual que pasemos de cánulas femoral o femoral y yugular interna, pasamos a cánulas como la Protect Duo, que nos ayuda muchísimo porque es una cánula a nivel de la yugular que termina en la pulmonar. Entonces, uno hace el transferencia de gases muy eficiente porque no hay recirculación de ningún tipo con este tipo de cánula. Y dos, nos permite al paciente caminar y el paciente está caminando con su maquinita de ECMO al lado y nos permite que empiecen a ya hacer ejercicio, a hacer la parte de rehab, que es muy, muy importante. Nosotros creemos en que estos pacientes, en la medida que puedan levantarse de la cama y participar y toda esta cosa, van a tener una recuperación mucho más rápida. Imagínate en un paciente que como 3, 4 semanas y el paciente no se ha levantado de la cama. Obviamente uno termina en una situación de descondicionamiento físico que es muy severo y muy mal. Por eso nosotros creemos en la idea de tratar de establecer canulaciones que nos permitan que estos pacientes se hagan activos lo antes posible. Como te digo, revisamos estos gases cada 4 horas y si hay que hacerlo más frecuente, se hace. Pero eso depende de la presentación clínica del paciente y nuestros enfermeros y los perfusionistas, si creen que hay algo que no está bien, obviamente te van a alertar inmediatamente. Nosotros revisamos parámetros también como las presiones de perfusión de la membrana. Igual, tiene que haber, los sistemas de ECMO nos miden cuánta presión hay de caída de presión a través de la membrana con la perfusión. Entonces también tengo una idea de si se están formando coágulos dentro del sistema. Entonces te digo, estas son cosas que hacemos estándar, o seriamente así, con todas estas cosas una vez al día. Y después vamos evaluando. No es inusual que en las tardes hagamos revistas de nuevo, no con este nivel de intensidad, pero lo hacemos mucho más rápido, ¿no? Buscando los puntos grandes, ¿no? Una de las cosas que hacemos en la tarde es chequear que el plan que se generó en la mañana de cosas que queríamos hacer se haya cumplido. No es inusual que entre 4 o 5 de la tarde estemos haciendo revistas de nuevo. Pacientes en ECMO venoarterial, obviamente nos interesa entonces concentrarnos en la parte hemodinámica, ¿no? Usualmente nos interesa saber si el corazón se está recuperando. Entonces, obviamente, queremos ver si hay pulsatilidad en el paciente, queremos ver si este
corazón se recupera. No es inusual hacer un eco, si no diariamente, un día sí, un día no. Nos interesa o sea, prevenir que el ventrículo izquierdo se nos dilate. Como saben, en ECMO venoarterial, la poscarga del ventrículo puede ser muy alta y si tenemos un ventrículo muy débil, obviamente no puede eyectar. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto porque necesitamos entonces estrategias para hacer que el corazón eyecte. No queremos que se formen coágulos en este corazón. Por eso necesitamos ver que la válvula aórtica abra con cada segundo o tercer latido que por lo menos abra. Entonces, varias cosas que podemos hacer. Uno es añadir un poquito de inotrópico, le ponemos un poquito de epinefrina, norepinefrina, para que el corazón empiece a eyectar. Si vemos entonces trazados en la línea arterial donde hay pulsatilidad, nos contenta mucho porque usualmente eso nos quiere decir que uno, el corazón tiene la fuerza para sobreponerse a la poscarga ventricular y dos, sabemos que el paciente entonces está eyectando sangre con la idea de que entonces no formen coágulos, ¿no? Si vemos que el paciente tiene un corazón muy débil, y es por las dos cosas, por eco y por la falta de pulsatilidad, no es inusual entonces que tengamos que poner un impela. Ponemos un impela CP a bajos niveles de soporte, P2, P3, y eso es suficiente para descomprimir al ventrículo. No queremos que este ventrículo, que ya está afectado originalmente, usualmente por un proceso isquémico, que se vaya a dañar más, entonces lo tenemos que descomprimir. Eso tenemos lo que se llama el ECPELA, ECMO con un impela, ¿no? Y eso es fundamental. Obviamente, la idea en este caso es tratar de hacer lo mismo. Nos interesa que estos pacientes poco a poco cambiemos a configuraciones que nos permita tener al paciente ambulatorio. Entonces, no es inusual que entonces tratemos de hacer una transición de un paciente en ECMO, si vemos que el corazón derecho se recupere, no hay problemas de oxigenación, ponerlo en un Impella 5.5 que nos permite entonces permitir, eso lo hacemos a través de la arteria subclavia. Entonces podemos quitar las cánulas que tenemos a nivel de las femorales, los ponemos a nivel de la subclavia y esto nos permite que el paciente esté ambulatorio. Obviamente tratamos de estubar lo antes posible en la medida que haya buena oxigenación y cumpla criterios para ser estubado. Y lo mismo, empezamos un proceso de rehabilitación lo antes posible. Entonces, como te das cuenta, y bueno, y obviamente empezamos los procesos de wineo de este paciente, de destete del paciente del ECMO. Entonces, hay protocolos, todos los días podemos bajar y siempre hacemos como un test donde bajamos los flujos de la máquina de ECMO y vemos si hay pulsatilidad. Si vemos que el paciente empieza a eyectar y lo está haciendo o eyecta más porque bajamos los flujos, eso es muy buena señal. Entonces, la idea es estar en un punto donde casi no estemos o estemos fuera de todos los presores inotrópicos y que podamos guiñar al ECMO al mínimo. Entonces, tenemos criterios. Ya cuando llegamos a un punto donde estamos a 2 litros por minuto de soporte, entonces ya establecemos los ECMOs, ¿cómo se llama? El patrón de destete, donde en el rango de 6 horas bajamos a 1 litro de flujos en el ECMO venoarterial y entonces estamos chequeando lactato, hemodinamia, cantidad de presores y eso. Y cada hora estamos haciendo eso. Si en el transcurso de 6 horas vemos que el lactato se mantiene bajo, orina se mantiene bien y las presiones están bien con casi ningún inotrópico sería el ideal. Sabemos que el paciente ha tolerado un trial de destete. Entonces ahí lo que queremos hacer es ver si entonces usualmente volvemos al soporte que teníamos previo y planeamos para probablemente una decanulación para el día siguiente. Entonces, como te das cuenta, el enfoque cambia un poquito. Perdón, Ricardo, en promedio, cuando ustedes deciden ya que van a destetar al paciente, ¿cuál es el tiempo aproximado que ustedes usan? ¿Lo hacen en 24 horas, 48, un Y día? bueno, cuando queremos que ya está al mínimo, hacemos un wineo. El wineo que nosotros hacemos es de 6 horas. Y si el paciente cumple todos los requisitos, y como te digo, al final de las 6 horas, el lactato ha estado bajo, tenemos que el paciente no ha requerido que hayamos subido la dosis inotrópico. Cuando vemos que el paciente está bien, orina, decimos que el paciente toleró el destete y entonces no es inusual. No queremos decanular a las 5 de la tarde, ¿ok? La idea es tratar de canular temprano en la mañana por si hay algún problema, podemos reiniciar la terapia o lo que haya que hacer. Entonces, obviamente nadie quiere estar haciendo estas cosas de emergencia a las 10 de la noche. Entonces, lo ideal es que un día hacemos el destete y no es inusual que entonces el próximo día planeamos entonces la decanulación. ¿Ok? Es- Con venoso también puede ser parecido. Eh,
vamos bajando los flujos del sweep flow, de la membrana. Entonces llega un momento que tenemos cerrado ya los flujos, donde ya no hay intercambio gaseoso por la membrana. Si un paciente tolera la oxigenación, pues tiene buenos parámetros y no estamos subiendo a 100% el oxígeno y eso, después que ¿cómo se llama? Cortamos el flujo de aire a través de la membrana, podemos decir que entonces el paciente ha cumplido los criterios para el winning. Y como te digo, a veces, y cuando tenemos ECMO venoso, no es inusual que dejemos ya la membrana inactiva, sin un flujo por 12 o 24 horas, y si todo está bien, entonces decanulamos al día siguiente. Hola Orlando, mucho gusto saludarlos. Disculpen que estoy un poquito tarde. Estamos hoy, bueno, un día complicado para nosotros. Estamos entrevistando a un anestesiólogo cardiovascular intensivista aquí en el instituto. Entonces, pero bueno, quería darles un cordial saludo, agradecerle a Ricardo que se haya conectado. Y bueno, seguir por aquí siempre a la orden, ¿no? Lo que hablaba Ricardo, me acabo de conectar, lo que hablaba Ricardo de cómo sacar los pacientes es muy importante. Hay muchos hospitales que lo hacen de una manera distinta. A nosotros nos gusta, y lo empezamos a hacer hace muchos años así, hacer la evaluación del destete en el día, ¿no? Y después hacer la decanulación al día siguiente. Y cuando tú hablas del tiempo, mire, hemos tenido pacientes 2, 3 meses en ECMO. Si ellos están avanzando y poquito a poco hay un avance y se van bajando poquito a poco los flujos, pues es importante. Y sobre todo en veno-venoso, ¿no? El veno arterial es un poquito más diverso. La idea, si uno cree que ese paciente en ECMO veno arterial va a necesitar soporte biventricular, pero los pulmones están mejorando, los pasamos a 2 máquinas, una para el corazón derecho, una para el corazón izquierdo, en un sistema ambulatorio los pacientes puedan tolerar caminar, ¿no? Para salir del oxigenador y que sea más fácil. Yo les comenté, Gastón, esa idea, Okay. la de crear configuraciones que permitan tener ambulatorio. Exactamente. Ambulatorio, Y yo creo que lo bonito de empezar el programa enfocándose sobre todo en la parte pulmonar, porque son pacientes que tienen menos complicaciones, son pacientes que tienen mejor sobrevida, son pacientes que pueden esperar. Nosotros el último paciente que tuvimos lo tuvimos casi 10 semanas no sé si Ricardo les comentó, 10 semanas en ECMO venovenoso y al mes, un mes después de la tomografía inicial, la tomografía del mes, se veían los pulmones peor. Y poco a poco, pues empezamos a simplemente darle tiempo. El paciente salía de la cama, comía, iba para el jardín, sacamos al paciente al jardín para que agarrara sol 3 veces a la semana. O sea, y poco a poco fuimos mejorando la tomografía. A las 8 semanas tuvo un mejoramiento significativo. Era una neumonía por legionela. Ricardo, fue una neumonía por legionela, sí. Y bueno, a la semana 9 o 10 pudimos hacer el destete completo y el paciente estuvo de 2 a 4 litros de oxígeno por un mes y ya está fuera de oxígeno, nada más usa un poquito de oxígeno en la noche para dormir. Y bueno, eso ha sido lo bonito de esto, ¿no? El tiempo es diferente, cada paciente es distinto y bueno, la idea es simplemente ir evaluando eso en los rounds, en la revista multidisciplinaria, ¿no? No sé si Ricardo les habló un poquito de lo importante de tener a la gente de farmacia, a la gente de terapia física, ustedes tuvieron una charla muy bonita hace 2 o 3 viernes donde hablaba una muchacha que se entrenó en Colombia de la importancia de la terapia física, donde ellos tenían terapia física, imagínate, 3 veces al día. Ojalá nosotros pudiéramos tener eso, ¿no? Nosotros si logramos tener terapia física una vez al día sería espectacular. Pero lo que hacemos es que las enfermeras sacan los pacientes de la cama, trabajan con las bicicletas pequeñas de pedaleo, y toda la importancia del paciente en ECMO es despertarlo lo más pronto posible y empezar terapia física, rehabilitación y nutrición. Esa es una de las cosas, ese concepto de que tú pones al paciente en ECMO y no lo mueves más nunca y no lo despiertas, ese concepto ya es, bueno, de hace muchos años. Una pregunta, para que nos ponga en contexto,
¿Cuál es el tipo de patología que ustedes con mayor frecuencia ven ustedes para colocar un paciente en ECMO veno-venoso y veno arterial? ¿Cuál es el grupo etario? ¿Cuál es la incidencia de ustedes de patología para ese tipo de terapéutica? Bueno, obviamente estamos saliendo de una época post-COVID. Como te darás cuenta, lo último que estuvimos haciendo fundamentalmente fue ECMO veno-venoso en pacientes con COVID, ¿no? Todavía seguimos viendo pacientes como el caso que te está comentando Gastón, de neumonías muy severas, todavía infecciosas como la legionela. Vemos pacientes que han hecho unas neumonitis supermasivas por agentes químicos. Todavía nos han llegado y tuvimos uno o dos pacientes con eso. Eh, o sea que, y varía. Te puedo decir que hemos tenido pacientes jóvenes con patología muy severa, como hemos tenido personas ya de edad, como este último paciente que ya no recuerdo, pero estaba cerca de los 70, 70 y tantos años. Eh, el paciente de ECMO venoarterial, de igual manera, tenemos todo un rango de patologías, desde problemas isquémicos, un shock cardiogénico, que se nos van a edema pulmonar, que necesita entonces soporte y oxigenación a la vez, para después eventualmente pasarlos a soporte izquierdo o derecho. Depende, como te digo, las estrategias van a ir variando en lo que veamos en el paciente, ¿no? Hay un componente de estos pacientes que van a estar post-shock, post-cardiotomía, pacientes que no salen de bomba, entonces hay que tratar de ponerlos edémicos, particularmente si tienen pulmones que están en edema pulmonar muy severo, ¿no? Es diferente tener solamente falla de ventrículo izquierdo a tener un paciente que está en falla biventricular en edema pulmonar, ¿no? Porque entonces necesitamos no solamente el soporte hemodinámico, sino el soporte de gas exchange. Obviamente tenemos toda esta serie de aparatos que nos permiten ser creativos en las configuraciones que vamos a poner. Obviamente en la emergencia inmediata, un paciente que se nos arresta y estamos haciendo ECMO CPR, ponemos al paciente en ECMO venoarterial. Y después después que el paciente se recupera, lo estabilizamos, podemos decir qué estrategia de canulación queremos hacer. Entonces, como te digo, estamos viendo un paquete, no te puedo decir exactamente, no sé, Gastón, si tú tienes números de patologías en porcentaje, ¿no? Como tal, pero vemos una experiencia, un patrón de gente joven a gente vieja, miocarditis, tenemos un paciente muy grave con miocarditis que entonces uno puede poner en soporte circulatorio, ¿no? Nos llega de todo un poco. Aquí la ventaja que tenemos en Apple es que nos llega de todo un poco, ¿no? Y una de las cosas que hemos estado haciendo es que el nivel de edad de los pacientes que tenemos acá, hemos estado empujando la barra en el sentido que estamos poniendo pacientes en soporte circulatorio que son más viejos de lo que uno usualmente haría. Y estos pacientes se están recuperando, que eso es lo más interesante. Recuérdense que la población de Naples es una población del, de 80, 90 años y llega un momento que entonces exige que uno sea un poquito creativo en el momento de empezar a ver, en el momento de tomar decisiones de quién requiere o quién califica para el nivel de soporte que proponemos hacer. Una pregunta, ¿quién toma las decisiones de colocar ECMO allá? ¿Es un comité? ¿Es una relación entre el médico, familiar, paciente? ¿Cómo manejan ustedes esa parte? Porque tiene implicaciones, por lo menos aquí en Venezuela y allá también implicaciones legales también. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, excelente pregunta. Primero, es multidisciplinario. Nunca es un solo médico tomando la decisión. Aquí en el caso de nosotros es cirugía cardíaca, los cardiólogos de falla cardíaca y cuidados intensivos cardiovascular, que en el caso es nosotros. Sí, eso es para problemas para veno arterial. Si el paciente, que es el paciente que menos tenemos chance de evaluar, que es el paciente que está recibiendo reanimación cardiopulmonar, que está en paro, hay que poner inmediatamente. Generalmente es la decisión de dos médicos, cirugía cardíaca y nosotros en la unidad de cuidados intensivos cardiovascular. Y siempre entre dos médicos. Si el paciente está en el ICU médico, en el Medical ICU, pues
los pulmonares, los del el grupo de pulmonar y cuidados intensivos nos llama a nosotros y nosotros tomamos la decisión junto a cirugía cardíaca. Nosotros estamos acá, el grupo de ECMO está bajo bajo el grupo del Instituto de Corazón, ¿no? Entonces, depende del que esté de guardia en cirugía cardíaca o esté de guardia, nosotros hacemos la canulación. Ricardo y yo hacemos canulaciones para veno arterial y veno venoso, sobre todo cuando los cirujanos están en quirófano, pero es un trabajo multidisciplinario, ¿no? La idea es tratar de tener los pacientes hacer la evaluación con Swan-Ganz, si son pacientes que están en shock cardiogénico, necesitamos cuál es el gasto cardíaco, el índice de gasto, las presiones pulmonares, los gases venosos, el mixed venous, sacar el thick cardiac output, tener un eco, ver el lactato, cómo está, si el lactato está subiendo o bajando, la cantidad de vasopresores, y en base a eso, pues, tenemos la posibilidad con por lo menos mínimo 2 médicos, tomar la decisión de ir en soporte venoarterial o venovenoso, ¿no? Como ECMO tiene muchas complicaciones, siempre recuerdo a mi papá diciendo la mejor cirugía es la que se evita y ECMO es igual. El mejor ECMO es el que se puede evitar porque tiene todavía unas complicaciones, muchas complicaciones. Entonces a veces tratar de, si se puede tener la posibilidad de maximizar el tratamiento médico, pues muchas veces recibimos pacientes de otras instituciones que vienen para ECMO venovenoso, pues están hipóxicos y Ricardo y yo los traemos, le ponemos un balón esofágico para medir presiones pulmonares, maximizamos el uso del PIP y los pacientes mejoran. Igual si es un paciente que pudiera tener nada más falla ventricular izquierda y con un Impella 5.5 podemos sacarlo del shock, pues hacemos eso también. Entonces lo bonito de trabajar en un equipo multidisciplinario, algo similar a lo que tienen ustedes allá, es la buena comunicación y la relación entre los intensivistas y el grupo de cirugía cardíaca, ¿no? Eso va a ser la parte elemental. Y pues tener protocolos adecuados con indicaciones y contraindicaciones para pacientes en ECMO es muy, muy importante porque nos evita tomar ese tipo de decisiones a las 2 de la mañana, ¿no? Sabemos si un paciente está en paro y tiene 80 años, no lo vamos a poner. Si tiene un paciente que tiene 2 semanas intubado para ponerlo en ECMO, tampoco lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ofrecer trasplante de pulmón número 1 y número 2, que generalmente esos pacientes que están en esteroides y están intubados por más de 10 días, ya esos pulmones están bien comprometidos. Entonces, tener criterios y delinear las indicaciones y contraindicaciones te va a ayudar mucho a tomar las decisiones a las 2 de la mañana, porque el 80% lamentablemente de estas decisiones son en la noche y no es en el día. Voy a abrir un compás de interacción aquí para que nuestros intensivistas y enfermeras, en fin, todos los que están acá puedan hacer algunas preguntas si es su gusto. Claro, por supuesto. Y bueno, también algo muy bonito al iniciar un programa de ECMO, yo sí les recomendaría que por favor traten de ir a un centro de ECMO. La gente en Colombia los puede ayudar, que está más cerca, o venir para acá, pasar unos días, unas semanas viendo cómo se manejan los pacientes, cómo son las revistas, son pacientes complejos. Lo más fácil es poner las cánulas, lo más difícil es el manejo. Algo que sí les voy a recomendar, traten de mandar a 2 intensivistas, 2 cirujanos, 2 enfermeras y poquito a poco tener esa experiencia con otros grupos que están haciendo ECMO porque van a aprender muchísimo y van a poder tener la capacidad de tomar y de encargarse de estos pacientes mucho más rápido. Mira, el que no puede ir para allá, Gastón, es vivo porque va a estar haciendo ¿Por las qué? Salvatore no va a venir, claro, aquí lo no recibimos se con prime mucho todo el tiempo, gusto. ¿entiendes? Entonces ese no quiere ir al hospital, sino va a querer estar paseando por la Quinta Avenida. Salva, yo te paseo también, no te preocupes. Ah, bueno, preguntas, porfa. Un, Joan, sa- ese un café. saludo, un saludo para Salva por allá, que no lo veo, pero no sé si me Ah, está oyendo. Gran saludo. ah. Mira, Luis, yo sí leí el instructivo que tú me diste, bien, bien interesante, bien completo. La verdad que lo felicito. Mi
Mi cuestión sería de que ese protocolo que tú nos entregaste, porque en el caso de ustedes son 2 intensivistas, ¿no? ¿Cierto? Y ahorita van a tener 3. Nosotros tenemos 4 intensivistas que deberían tener el mismo acuerdo, ¿no? Deberían estar con los mismos protocolos. No es que lo que hace uno hoy, el que viene mañana, lo va a cambiar completamente. Entonces, a la hora de la verdad, uno no va a saber qué es lo que está haciéndose exactamente con ese paciente, ¿no? Mira, si te puedo dar mi opinión en base a eso, yo tuve la oportunidad de estar en Mass General, teníamos 12 cirujanos cardíacos y teníamos 19 intensivistas. Es imposible tomar riendas en un programa de ECMO con gente haciendo cosas diferentes. Nosotros nos tocó un año sentar a todos los cirujanos y a todos los intensivistas para sacar un solo protocolo. Es la única manera. No puedes tener un protocolo de lunes a viernes y un protocolo sábado y domingo y un protocolo jueves y sábado y un protocolo en marzo y otro en febrero. Si empiezan así, falla el programa. Aquí todo el mundo se tiene que sentar en la mesa, dejar el ego fuera de la oficina. Eso lo dice siempre Bill O'Neill, un cardiólogo intervencionista que queremos y apreciamos mucho, pionero en falla circulatoria mecánica. Él siempre dice lo mismo. Dejen el ego fuera de la mesa, siéntense en la mesa con el paciente como prioridad y enfóquense en ver cuáles son los lineamientos que van a llegar. Todo el mundo, Orlando, en mi opinión, en nuestra opinión, y Ricardo puede decir lo mismo, tenemos que tener los mismos lineamientos. Podemos estar en desacuerdo, es bonito tener desacuerdo. Vivimos y todos tenemos entrenamientos diferentes, pero al final del día, tratar de tomar la decisión grupal en base a los lineamientos que tengamos como programa. Una pregunta, Yoya, otra pregunta más. En el personal que yo vi, que participé en la revista de ustedes, ¿ese es un personal fijo que está esa unidad o es un personal que está rotando? ¿Cómo hacen ustedes el entrenamiento de ese personal? ¿Lo hacen cada cierto tiempo, continuo, en fin? Sí, son enfermeras de la unidad de cuidados intensivos. Las enfermeras rotan por las 2 unidades que tenemos, médica y quirúrgica, pero el 80% de la unidad de las enfermeras que rotan en la unidad de cuidados intensivos cardiovascular están formadas en ECMO y se mantienen con nosotros, ¿no? Sí, tenemos la gente de farmacia que está bien entrenada con nosotros, pero lo bonito es que nosotros tenemos protocolos para todo. Protocolos para ECMO venoarterial, protocolos para venoso, protocolos para el Impela del lado derecho, para el Impela del lado izquierdo. ¿Cómo va a ser la sedación? ¿Cómo va a ser la nutrición? ¿Qué vasopresores vamos a usar? ¿Qué anticoagulación vamos a usar? ¿Cuáles son los goals de la presión arterial? ¿Los goals de la saturación? Entonces, y con mucho gusto, a medida que vayamos avanzando, nosotros le podemos mandar, yo te he mandado varias cosas, podemos mandar lo que nosotros tenemos para que ustedes vayan trabajando en sus protocolos. Pero sí, básicamente nosotros entrenamos el personal y el personal se queda con nosotros. Aquí hay mucho cambio, rotación en las enfermeras, que es normal, pero una vez que vienen, pues pasan un tiempo entrenándose con nosotros, sí. Ese personal que ustedes tienen, esas unidades que tienen entrenamiento en ECMO, ¿tiene una bonificación por trabajar en el programa ECMO o tienen el mismo sueldo que si tuvieran una UCI normal? Correcto. Las enfermeras de la unidad de cirugía cardiovascular tienen un bono extra por ser especialistas en ECMO y si pasan el examen de ECMO especialistas tienen un bono adicional por ser enfermeras cardiovasculares y por ser enfermeras entrenadas en ECMO, correcto. Y con respecto a los perfusionistas, ¿ellos están a cuerpo presente 24 horas o cómo es la dinámica de ustedes? Es correcto. Nosotros aquí tenemos perfusionistas 24/7 cuando hay pacientes en ECMO. Obviamente a los perfusionistas no les gusta mucho eso, pero ese es el modelo que tenemos acá. El modelo que yo tenía en la Cleveland Clinic era enfermeras de especialistas en ECMO, igual lo tenía, y en Boston eran terapistas respiratorios expertos en ECMO, porque eran muchos pacientes y bueno, no daba abasto que los perfusionistas estuvieran en la noche para que luego vinieran en el día, ¿no? Pero la manera de empezar los programas generalmente es con perfusión, que son perfusiones, son generalmente los
los que están más quizás entrenados, mejor entrenados en las máquinas de ECMO. Y a medida que el programa va creciendo, pues esa batuta pudiera pasar a enfermería o a terapia respiratoria, ¿no? Pero acá, por lo menos, como el programa nada más tiene 2 años, con el tiempo que tenemos Ricardo acá y yo acá en Naples, usamos perfusionistas. A medida que sigue creciendo el programa, estamos evaluando la posibilidad de entrenar a nuestros terapistas respiratorios para que hagan ECMO y estén encargados del ECMO en la noche, cuando el paciente es estable. Pero si pasa algo con la bomba, hay que cambiar la bomba o hacer algún cambio, viene la gente de perfusión y el equipo de guardia. ¿Tienen cardiólogos 24 horas también para hacer eco o lo hacen ustedes? No tenemos cardiólogos 24 horas, pero tenemos fellow de cardiología que están de lunes a viernes. Y si se necesita un eco de emergencia, viene el grupo de emergencia. Por eso es que ahorita, por lo menos en este hospital, no ofrecemos ECMO para pacientes que están en paro cardíaco, sino mientras estamos aquí nosotros en el día, ¿no? En hospitales académicos que tienes cardiología y tienes cirugía cardíaca de guardia y tienes intensivistas de guardia, y sí podemos hacerlo, pero aquí vamos en esa vía, pero no, podemos llamar para un eco y vienen en media hora y lo hacen. Y lo mejor es que nosotros los hacemos también, Orlando. Cualquier cosa, tenemos ecos para hacer ecos de superficie. En 2 minutos uno puede hablar si una cánula impela está en buena posición. Correcto. Entonces podemos hablar si el ventrículo derecho se está yendo en falla, ese tipo de cosas. Y lo peor que puede pasar si no tenemos buenas ventanas, que puede ocurrir, hacemos eco transesofágico, que también nosotros nos sentimos muy cómodos. Tenemos las máquinas al lado y podemos hacer ecografía transesofágica, no se hace falta. Correcto. Ese es un buen punto. Sí, si necesitamos un eco en la unidad, Ricardo y yo lo podemos hacer. Nosotros tenemos intensivistas que están aquí de 7 de la noche a 7 de la mañana, que son intensivistas médicos que nos ayudan, pues, pero si algo se complica o alguien pone un paciente en eco, pues nos llaman y nosotros venimos a evaluar y a tomar decisión si el paciente va en ECMO no. Al principio siempre es bueno tener un grupo más pequeño que tome las decisiones y a medida que el equipo va creciendo, pues todo el mundo va agarrando un poquito más de experiencia, ¿no? Pero si los intensivistas de la noche, que son intensivistas que trabajan exclusivamente de noche, que no son intensivistas cardiovasculares, tienen algún paciente que ellos piensen que amerita la necesidad de ECMO, nos llaman a nosotros y entre Ricardo, yo y el cirujano de guardia tomamos la decisión de ir en ECMO. Buenas tardes, la doctora Gómez, intensivista de acá del Centro Médico Docente de la Trinidad. Yo voy a hablar un poco, mi pregunta es en base a una corta experiencia que tuve hace poco. En cuanto ustedes tienen una unidad vascular, por lo que entiendo, nosotros aquí tenemos una unidad donde tenemos diferentes tipos de patologías y a veces tenemos más de 5 pacientes. Recomendaciones, tener 2 médicos, por ejemplo, por decir, uno que se encargue netamente del paciente en ECMO y el otro de la sala general. Eso porque en mi experiencia me tocó tener a 4 pacientes de diferentes patologías y recibir un ECMO venoarterial, fue como que algo frustrante. Y si esto varía con el paso de los días, si se necesita uno solo, como es su experiencia. Y la otra pregunta es en cuanto a fármacos, ya que nosotros tenemos diferentes tipos de fármacos en un solo paciente, vasopresores, antibióticos, si han tenido que hacerle algún ajuste estilo los pacientes con diálisis o un tipo de hemofiltración o algo así. Doctora Gómez, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Mira, la pregunta es muy buena. Cuando nosotros empezamos a hacer ECMO, sí teníamos un límite en el grupo de pacientes, ¿no? Acá la unidad puede llegar hasta 14 pacientes y podemos llegar, bueno, Ricardo hace 2 fines de semana tuvo 21 pacientes en servicio. Pero usualmente el número que se maneja acá es de 10 a 12 pacientes por intensivista para pasar al segundo, ¿no? Entendiendo que el paciente con ECMO es un paciente más complejo, pero a la vez se maneja con bastantes protocolos, ¿no? Al empezar un programa de ECMO nuevo, estos pacientes van a requerir bastante tiempo, estoy de acuerdo con ustedes, hay que buscar la manera de que el census sea adecuado para que el intensivista tenga suficiente tiempo para encargarse del paciente. Nosotros nada más tenemos uno de los dos, nosotros somos 2 intensivistas en el día, que uno de nosotros está en anestesia cardiovascular y el otro en la unidad de cuidado intensivo. Entonces nuestro censo generalmente es de 10 a 12
no tener, y en la unidad médica que tienen 25 pacientes, 24 pacientes, hay 2 intensivistas médicos ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, a nivel nacional, y Ricardo, creo que tú también tienes esos mismos números, es de 10 a 12 el consenso de pacientes por doctor de cuidados intensivos acá, ¿no? El rango es seguro. ¿Se pueden recibir más pacientes? Sí, pero no es lo adecuado. En la mayoría de las instituciones grandes, cuando ya llegamos a 12 pacientes por intensivista, lo ideal es tener un segundo intensivista. El ECMO obviamente consume recursos, pero obviamente cuando el protocolo están estandarizados y eso, un paciente de ECMO que dure unos minutos más, uno lo puede. Recuérdese que a veces lo que dura una revista de un paciente de ECMO es más larga, a veces el entrenamiento es revisar las cosas. Yo puedo ver un paciente en ECMO y probablemente en 10 minutos ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Contarle que me tenga la información, la radiografía, los gases arteriales, podemos revisar el eco, etcétera. No es que requiera mucho tiempo, uno enseguida puede, con experiencia, evaluar un paciente de ECMO en relativamente corto tiempo, ¿no? O sea que no creo que haya que tener un intensivista solamente para el ECMO y otro intensivista para el resto de la unidad. Eso obviamente se lo va a ir dando la experiencia y en muchos centros como nosotros lo manejamos. A veces uno puede tener 2 o 3 pacientes en ECMO o tenemos un paciente en ECMO y 2 pacientes en un Impela. Cosas así, ¿no? No es inusual que tengamos pacientes Correcto. diferentes niveles de soporte circulatorio o respiratorio. Correcto. Y una de las cosas también que combinamos los pacientes, nosotros también tenemos, Orlando y doctora Gómez, tenemos una unidad que es muy variada. Podemos tener falla cardíaca, podemos tener cirugía cardíaca, podemos tener cirugía torácica, podemos tener cirugía vascular y podemos tener 2 ECMO. Ese es ese es más o menos el censo de nosotros. Podemos tener 2 carótidas, podemos tener 2 pacientes que tuvieron reemplazo de válvula mitral, 2 coronarios, una lobectomía y 2 pacientes en ECMO. Ideal sería pues tener más intensivistas para eso, pero ese es una vez el censo, como dice el doctor Martínez. En base a los fármacos tenemos todas las drogas, gracias a Dios, tenemos epinefrina, norepinefrina, milrinona, dobutamina, vasopresina. Tenemos la capacidad de poner a estos pacientes en diálisis continua. Es muy importante tener ese servicio y lo hablábamos con Orlando cuando él estuvo visitándonos. Cuando llegan los pacientes para estar en ECMO, hay que tener la capacidad de poder usar diálisis, que es algo que allá hay que trabajar un poquito en eso. Y tener la capacidad con el grupo de farmacia, pues siempre ayudarnos en qué medicamentos van a ser mejores y peores, ¿no? Pero básicamente eso sí, podemos tener un paciente que puede ser muy complejo y nos toma la revista un poco más de tiempo. Pues el doctor Martínez empezó la revista esta mañana a las 8 y terminó a las 2 de la tarde. Pero bueno, muy bonito porque pasamos mucho tiempo haciendo educación. Tenemos fellows de cardiología, tenemos enfermeras en un hospital relativamente nuevo que estamos cambiando la cultura poquito a poco, ¿no? Y yo sí estoy seguro que ustedes pueden llegar ahí en el docente a tener la capacidad de cambiar el paradigma de lo que están haciendo. Estoy seguro que lo van a hacer, que lo van a lograr porque tienen un grupo de médicos increíbles que con los protocolos adecuados y con la ayuda y el soporte de la institución, que es imperativo, van a poder poquito a poco no solo empezar el programa de ECMO, sino subir de nuevo los pacientes con Impela. Sé que han tenido mala experiencia con los Impela. Déjame decirles que son equipos excelentes que funcionan de maravilla. Nosotros acabamos de revisar nuestra data con Impela en los últimos 2 años. Tenemos una sobrevida de casi el 80%, 78% de sobrevida con pacientes de más de 75 años. Y mucho más alta con pacientes de menos de 75 años. Entonces, es algo que también, Orlando, para shock cardiogénico, es importante poderlo usar, ¿no? Para completar la pregunta de la doctora, ¿y la biodistribución de las drogas cuando están en ECMO es muy diferente? Hay algunas drogas que varían, que tienen que poner más o menos, en fin. Imagino que debe haber una lista de eso, ¿no? Sí, bueno, se supone que la tubería absorbe cierto nivel de las medicinas que uno da.
Obviamente tenemos la ayuda de farmacia, no es que estamos midiendo niveles de medicinas en sangre, pero por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ser removido a través de los riñones, dependiendo del nivel de falla renal, o si tenemos diálisis en el sistema, obviamente ajustamos las dosis dependiendo de los coeficientes de filtración que calculamos, ¿no? Diferentes si tenemos diálisis intermitente. No, en estos pacientes, por la gravedad, no es inusual que estemos en terapias de reemplazo continuo, ¿no? La capacidad, la filtración de una máquina de diálisis continua está alrededor de 30 a 35 cc por minuto. Entonces uno puede, la farmacia te puede decir, no, baja la dosis a esto o aumenta el rango de intervalo, etc. Correcto. Y al final, mira, yo siempre he dicho, y eso es como nosotros titulamos las drogas en anestesia, más que la dosis como tal, es el efecto que tú quieres, ¿no? Entonces, tú das más o das menos dependiendo de lo que estás viendo en tu paciente, ¿no? Si estás titulando sedación, puedes usar monitoreo de BIS si quieres, por ejemplo, para ver cómo está el paciente. Si tienes drogas paralizantes y eso, agarras el Train of Four para ver si el paciente está paralizado o no. O sea, estás viendo una cuestión donde puedes ver el efecto fisiológico en el paciente, ¿no? Más que la dosis que estás dando. Y obviamente dependemos de farmacia para titular nuestros antibióticos, expandir el intervalo de dosificación, etcétera, basado en cinéticas que ya están preestablecidas, ¿no? Es raro que estemos midiendo nivel, no se hace clínicamente, está midiendo niveles para saber si Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo. Antes, cuando empezamos a hacer ECMO, dijimos, no, que no se puede usar este medicamento, que no se puede usar el otro medicamento. Y lo bonito es que hemos crecido en un mundo de soporte circulatorio mecánico donde uno va probando las drogas y va viendo la interacción con los pacientes, ¿no? Y la verdad que una de las cosas más bonitas de soporte circulatorio mecánico es que una vez que uno empieza los pacientes en estas máquinas, la idea es bajar la sedación, bajar los niveles de medicamentos para el dolor, despertar al paciente y extubarlo. Orlando, aquí son las 2:30 y te tenemos que dejar porque Ricardo y yo tenemos un meeting con un candidato que nos está visitando, pero no sé si quieres resumir las últimas preguntas para nosotros ir corriendo al meeting que tenemos. No, tranquilo, la verdad que no- muy, muy agradecido que hayan tomado este tiempo para compartir con nosotros y bueno, nada, vamos a seguir. Acuérdate que ustedes nos están coachando por acá. Claro que sí, estamos muy contentos y siguiéndolos muy de cerca, con mucho ánimo y mucho entusiasmo. A tus intensivistas, dile que estamos más que a la orden en cualquier momento para conversar, para ayudarlos en lo que necesiten, en pasarles nuestros protocolos. Siempre digo lo mismo, que espero algún día ver los pacientes en ECMO allá y poder compartir el éxito de ustedes. Estamos seguros que lo van a tener. Y desde nosotros, del doctor Cubedo como líder del instituto, también venezolano, y el doctor Martínez y yo, pues lo seguimos muy de cerca y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias, Gastón, y gracias, Ricardo. No, ven a visitarnos. ¿Te acuerdas que te tengo una visita acá pendiente a ti? Gracias, hermano. Seguro que sí. Seguro que sí. Un gran abrazo y mira, el liderazgo que tú le das al grupo que tienes allá es impresionante. Tu consistencia es admirable y yo sé que a ustedes les va a ir muy bien, ¿no? Tiene un grupo de gente excelente y con mucho entusiasmo. Así es, Orlando. De verdad que te felicitamos por tu entereza, por tu liderazgo, por tu visión de sacar con todas las condiciones y los challenges que tienen en el país este programa adelante. Y aquí siempre vas a tener a tus dos amigos apoyándote siempre y apoyándolos a todos. Así que para todo el grupo intensivo, enfermeras, terapistas respiratorios, perfusionistas, que cuentan aquí con dos amigos y colegas para ayudarlos siempre. Muchísimas gracias. Bueno, qué bien. Era difícil hacer una revista ya, pero evidentemente van a haber otras charlas, otras cosas, porque esta interacción va a continuar. Ahora quiero compartir algo con ustedes, ya en finalizada la interacción. Nuevamente, recordarles que estas presentaciones han sido grabadas y se están poniendo en el canal YouTube del Centro Médico Docente. El periodo de tardanza es corto. Por cierto, quiero felicitar a Ana Mendoza, que nos hizo una edición extraordinaria
de tu intervención, Rosito. ¿Verdad que quedó muy bien? Los que no lo han visto, en la parte de accesos vasculares, quiero que se metan al canal y vean esa charla porque quedó, ¿verdad?, bastante chévere. Mis felicitaciones, ¿verdad? Enorme. Esta playa, yo decía, bueno, no hay playas como las playas de Venezuela, pero en este particular lugar, este es en Naples también, allá, al final de esa avenida donde Anaís, ¿dónde está Anaís? Que no la veo por ahí. Anaís va a comprar la ropa, las carteras Gucci, toda esa pila de cosas, etcétera, etcétera, está esta playa. Entonces, eso fue un día, casi el último día. La verdad que esta gente me exprimió, no me dejaba salir. Fue muy interesante, ¿verdad?, la visita con ellos. Y esto fue un día que salí tempranito, antes que al día siguiente tomaba el avión, como a las 5 de la tarde más o menos, que me escapé de allá. Ya tenía demasiada ciencia. Y dije, no, yo tengo que ver por lo menos la playa. Y este es en Naples. Esto nació así. Antes de la pandemia, en el año 2020, nosotros pensamos en crear un modelo de entrenamiento porque en la medida que nosotros hacíamos las prácticas dentro del marco de nuestro simposio, nos dimos cuenta que esta es una herramienta, aunque es formidable, una herramienta no como afortunadamente la concepción del centro médico docente y de lo que estamos acá ha cambiado, es que tener una maquinita y conectar un paciente es algo, como ustedes ven, mucho, mucho más complejo que eso. Y que para poder tener buenos resultados, como lo hemos visto en casi todas las intervenciones, eh, no solamente de estos amigos, sino del amigo Otto de Colombia, se necesitan protocolos, se necesitan estándares para tener los resultados satisfactorios. Acuérdate que estos no son pacientes que nadie viene a, vamos a ponerme en ECMO, ¿no? Estos son pacientes que ya vienen críticamente enfermos y como lo he dicho yo en muchas oportunidades, la razón de por qué nosotros nos interesamos en este tema es por la gravedad de la patología que cada vez estamos operando los cirujanos, porque los cardiólogos cada vez están haciendo nuestros casos y cada vez operamos casos más complejos y cada vez los resultados, a pesar que operemos bien, a veces los pacientes no les va bien y tenemos la ausencia de un soporte de asistencia para el postoperatorio. Y cuando nos introdujimos en esto, nos dimos cuenta, bueno, que realmente el porcentaje de casos para cirugía cardíaca que se benefician es pequeño comparado con las otras patologías, no solamente en patología de adultos, sino en patología pediátrica y neonatal. Y como vimos que nuestra gran debilidad es que queremos todo inmediato, decidimos hacer este modelo animal para el entrenamiento de la oxigenación con membrana, que empezamos en el año 2020. Lamentablemente entramos en pandemia porque hubiera sido maravilloso que hubiéramos madurado este programa antes de ese nivel, porque probablemente se hubieran sobrevivido muchos pacientes de los que vinieron acá al centro médico, muchos amigos míos y familiares que perdí en pandemia. A lo mejor le hubiéramos podido brindar esa terapéutica, pero como lo he dicho en muchas oportunidades, todavía no estamos preparados, estamos haciendo pasos gigantes para hacerlo, pero necesitamos estructurar este programa. Este programa de entrenamiento lo iniciamos el 2020, lo pudimos llevar a cabo en el 2022 con una experiencia animal. No es experimento, porque esto es una herramienta terapéutica que ya se conoce, pero en vista de que lo difícil que es para nosotros los venezolanos, primero no tenemos a nadie que nos enseñe, sino a larga distancia. Segundo, no tenemos ni siquiera crédito para poder ir como en anteriores oportunidades, a otros países de entreno. Entonces, decidimos hacer nuestra propia experiencia animal. Y tuvimos la bondad de que los invité, no creo que estén por acá, del Instituto Veterinario de Lagunita, que está cerquita acá, después de dar tantos tumbos buscando bioterio, porque como lo he dicho también, no hay bioterios activos para este tipo de experiencia aquí en la ciudad capital, ni tampoco fuera de la ciudad capital.
logramos hacer nuestra experiencia animal allá. Esos nombres que ustedes ven abajo, Filomena, Suertudo, son nombres que les colocaron nuestros veterinarios en función de las características de estos animales. Pero nosotros usamos 5 animales, donde en esa oportunidad pudimos hacer el ECMO veno-venoso en una oportunidad y el veno arterial. Esto es interesante, aquí está el doctor Rebolledo, cateterizando, haciendo la invasión arterial y venosa, porque nada más se pueden hacer por el lóbulo de la oreja, quiero que sepa, esto también lo aprendimos. Ahí está el doctor Butó, perdón, aprendiendo a dormir a estos cerditos que tienen sus particularidades, y allá al fondo está la veterinaria, la doctora Karen Fernández, cateterizando la uretra de la cochinita, porque quiero que sepan, los que van a vivir la experiencia, que en cochinito no se puede hacer así. En cochinito habría que hacer una citostomía por razones anatómicas. Eso también lo aprendimos nosotros, de que tienen que ser cochinitas hembras. La doctora Verónica Requi, veterinaria, y el doctor Roland Peñalosa, veterinario, nos enseñaron cómo es el manejo de los animales con criterios de seguridad tanto para el cerdito como para nosotros. Esto es en el quirófano. Y en el fondo está el doctor, nuestro anestesiólogo mixto, que ahora no solamente duerme los animales de 2 patas, sino también los de 4, el doctor Naveda, que está allá. También aprendimos que la ecocardiografía en los cerditos es tremendamente complicado. Ahí está la doctora Anaí Valero, que está por aquí, tratando de ver dónde estaban las cánulas que nosotros colocamos en la invasión de los cerdos, y bueno, la aprendimos, ¿verdad? Todo esto en el Instituto Veterinario. Lo más importante, tal vez para el grupo que participamos, es la experiencia de que no es común por lo menos para mí no lo era, la experiencia de investigación aplicada en animales. Las personas que uno conoce, estos 2 chicos que son los encargados de conseguirnos las cerditas, esto queda en Santa Teresa, que eso es un tema, después les explicaré. Las relaciones nuevas y el fortalecimiento de las otras relaciones que pudimos hacer con esta experiencia animal. El conocimiento del manejo en animales, y todo para, esta es Catalina, la ECMO veno-arterial que nosotros hicimos para obtener estos resultados que quisiéramos replicar en nuestros pacientes. Ahí está la doctora Verónica y está la doctora Astrid Peña, anestesióloga cardiovascular de nosotros, en el postoperatorio inmediato de Catalina, después que le hicimos el ECMO veno-arterial. Fíjense ustedes, esto es allá, solamente para hacer un ECMO, miren la cantidad de gente que tiene que participar. Y nuevamente, es un trabajo de equipo, es un trabajo que nadie es más importante que el otro. Cada uno de nosotros tiene que cumplir una función desde el momento que se decide colocar, en este caso, a un animal. Hay mucha gente, y así nos va a tocar a nosotros esa experiencia cuando empecemos la primera fase clínica. Pudimos lograrlo a media, porque cuando hicimos el veno arterial, para poder completar la experiencia, necesitamos manejar las complicaciones, que es en lo que en mi mente y en la de ustedes estar preparándose, ¿no? Cómo manejar las complicaciones, porque por allá está la doctora Xiomara que dice el mejor ECMO, primero el mejor ECMO es el que no se coloca, segundo el mejor ECMO es el más aburrido, pero uno tiene que estar preparado para las complicaciones que se van a presentar, porque siempre se van a presentar y siempre uno tiene que estar con un plan para ellas. Para completar la fase 3 nos quedaron pendientes el cambio del cabezal de la biobomba, la colocación de un oxigenador en paralelo para saltear el oxigenador que falla, y el recambio renal que oímos en esta última parte. Esa experiencia nos falta para completar, para cerrar definitivamente el trabajo de investigación del entrenamiento animal. Y esa es la que tenemos que hacer este año. El Centro Médico Docente de la Trinidad
apoya este proyecto ya, y esa la vamos a hacer el 12 al 14 de abril. ¿Por qué el 12 al 14 de abril? Bueno, porque hay que poner mucha gente de acuerdo. Hay que poner de acuerdo al personal de enfermería, que esa es la fecha que le conviene. Hay que poner de acuerdo al Instituto Veterinario y tenemos que adaptarnos a eso. El 12, que cae día viernes, es el día que se va a escoger para el traslado del equipo, el equipamiento, y toda esa pila de cosas, porque ya las cerditas van a estar una semana ya previamente, ¿no? en su spa. Ese mismo día, que cae día viernes, una de esas cerditas vamos a utilizarla, Joan, Rolledo, María, para hacer las prácticas de invasión, tanto arterial, venosa y obtener la sangre que vamos a utilizar en la experiencia del día siguiente. Entonces ya sabe que están comprometidos ahí María, Joan. Eso va a ser el viernes 12. El día 13, que va a ser la experiencia ECMO venoarterial, que es que fuimos para hacer el recambio del cabezal, el oxigenador en paralelo al recambio renal, eso lo vamos a utilizar el día sábado. Hay una particularidad del instituto, la última vez no lo pudimos hacer porque se nos fue la luz y no teníamos planta. Ahorita colocaron una planta, pero si no podemos completar la experiencia el sábado, lamentablemente la vamos a tener que continuar el domingo. No hay manera que no podamos hacer esta experiencia. Tenemos que tratar en lo imposible de hacerlo. Tenemos todo el sábado. Ese día sí van a estar presentes todo el personal que se está completando, que estamos entrenando el año pasado, que son 17, creo, más o menos. Pero, como le estaba explicando al principio, a los intensivistas adultos que no han participado, a los intensivistas pediátricos y neonatales que no han participado, yo los invito a que vayan ese día porque vamos a hacer la transmisión a un área que tiene una especie de auditorio donde van a poder vivir y ver todas estas experiencias que hemos visto. Porque una cosa es verla en el papel y otra cosa es vivirla en el cerdito y en el ser humano. Entonces, es totalmente asequible el lugar, queda a 10 minutos de acá del Centro Médico Docente de la Trinidad y les prometo que van a pasar un momento muy especial porque es muy divertido, es muy ilustrativo y es el momento de poder ver todas estas cosas, Luis, de las variaciones de presión transmembrana, cómo se hace el cambio del oxigenador, cómo se pone el cabezal, porque son situaciones que definitivamente vamos a vivir. No sé si en el primer caso o en el segundo, pero seguro que lo vamos a vivir. Y no es lo mismo que las personas están entrenadas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que este ECMO 2024 haya sido de su agrado. Es un gran esfuerzo que está haciendo, bueno, la Trinidad, ustedes por venir un viernes. Yo creo que esta es una oportunidad de oro para que nosotros arranquemos nuestro programa este año. La parte clínica, como lo dijo el doctor Gastón, la estamos estructurando porque nosotros no tenemos esa capacidad logística, pero sí podemos formar un pequeño grupo que es el que va a ir a otro centro fuera de Venezuela para que vean un ECMO clínico y poder replicar esa experiencia del grupo que nos vamos a quedar aquí en Venezuela. Entonces estamos tratando de conformar un equipo ECMO que va a ser el equipo de ataque, donde va a estar incluido un intensivista, un anestesiólogo, una enfermera, un perfusionista, un instrumentista, para poder tener ese equipo ya engranado. Eso lo estamos estructurando y bueno, sabremos en algún momento quién es. Por lo pronto los invito a un pequeño refrigerio que le tenemos pendiente afuera y sí me gustaría que nos tomara una foto, lo que tenemos acá, para recordar este momento, que este momento, como yo le he dicho, estamos haciendo nuestra historia y estamos haciéndola como creo yo que debe hacerse, consciente, responsable y basada fundamentalmente en investigación científica. Muchas gracias a ustedes.